Bien, Víctor Hugo, vamos a mostrar algunas placas que específicamente traje para intentar ilustrar. Ya lo hemos hecho en infinidad de oportunidades. Por suerte, en este espacio estamos pudiendo mostrar cuál es la situación estructural que vive el país en relación a la falta de divisas. Pero lo que quiero mostrar ahora, al menos, es el devenir en los últimos 6-7 meses de la política monetaria. En primer lugar, se dijo que iba a haber una banda cambiaria que se iba a mover, un techo y un piso que se iban a mover. Después se dijo que en realidad ese movimiento, que arrancó siempre con una diferencia de 10 pesos, arrancó más o menos entre un 38 y un 40, entre 38 pesos y 48 pesos. Después se dijo que iba a aumentar 3% por mes, estamos hablando de fines de 2018. Después se dijo que iba a aumentar en 2% por mes, es decir, iba a haber una devaluación tendencial. Después se dijo, ahora, la semana pasada, que el techo de la zona de intervención iba a quedar fijo por un año en 51 pesos con 445 en realidad son los decimales que le siguen. Y hoy, exactamente una semana después, y después de tener una respuesta muy dura de los mercados a esto, una respuesta que llevó el riesgo país a 1000 puntos, tenemos que el Banco Central sí va a intervenir, todo lo que se dijo que no tenía que hacer, y va a intervenir vendiendo dólares si es necesario, cuando se ubique el tipo de cambio por debajo de estos 51 pesos que mencionaba antes. Es decir, flexibilizan toda la política cambiaria cuando esa había sido la máxima de su no intervención desde que arrancó, yo diría, Sturzenegger, y después se continuó con Caputo y también con Sandleris. Juli, vos siempre decías que este gobierno tenía políticas para llevar adelante, pero que por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no lo podía hacer, había firmado no hacerlo. ¿Esta es una de esas herramientas que vos crees que podían ser utilizadas para el bien de los argentinos o son otras? A ver, intervenir en el tipo de cambio, que el Banco Central tenga la potestad de fijar cuánto vale el peso, es una medida de soberanía básica que está bien que la puedan tener. Lo que pasa es que en esta situación de desregulación cambiaria total, intervenir, sin fijar un precio, porque primero que lo van a hacer en teoría al precio de mercado, es decir, no estableciendo el precio del tipo de cambio. Intervenir en un contexto de desregulación en donde el que compra se puede ir, puede terminar siendo la dilapidación de las reservas, que es lo mismo que pasó en mayo de 2018, cuando se hacían intervenciones, primero inconstantes, no se terminaba de marcar qué precio querían, un día vendían, otro día no vendían, se terminaron yendo, por ejemplo, 10.000 millones de dólares tan solo en un mes. Eso es lo que podría reeditarse ahora en mayo, lo mismo que pasó en mayo de 2018, podría reeditarse ahora, y lo más llamativo de todo eso es que el Fondo Monetario Internacional, que nunca quiso que el Banco Central vendiera dólares, ahora sí quiere, e incluso viola su propio estatuto, lo que dice su convenio constitutivo en la página 21, el artículo 6º, que lo traje para leer. Bien, vamos a leerlo. Dice, uso de los recursos generales del Fondo para Transferencias de Capital. Esto nosotros en informes de CEPA lo hemos mencionado más de una vez, porque precisamente el FMI financia para pagar deuda, no para que se la lleven los argentinos. Cuando en el 2001 no se quiso dar esa última transferencia al gobierno de la Rúa, lo que se dijo, en un momento en una frase hasta graciosa, es que los carpinteros y los trabajadores norteamericanos no tenían por qué financiarle la fuga a los argentinos. Esa fue la razón por la cual le negaron el último desembolso al gobierno de la Rúa en aquel entonces y terminó en el corralito. Bueno, lo que dice el artículo 6º es: ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital. Y el fondo podrá pedir al país miembro que adopte medidas de control para evitar que los recursos generales del fondo se destinen a tal fin. Esto marca la peligrosidad de este gobierno. Están dispuestos a cualquier cosa. Ya no les importa tanto sostener el poder para tener la revancha consigo mismos por el desastre que han hecho, porque saben que ellos no pueden salir, nunca se saldría de este drama social de la Argentina con el gobierno actual. Ellos lo saben, no hay forma. Cada día va a haber más pobres, cada día va a haber más indigentes, y esto es irreversible. Estamos hablando de neoliberalismo que ya rifó el país. ¿Por qué quieren quedarse? Quieren quedarse porque saben que han cometido tales desmanes en todos los aspectos, en los económicos, pero también en el mundo de la justicia, que no pueden soltar el poder. Y esto, lo que acaba de decir Julia, por ejemplo, los convierte en algo tremendamente peligrosos. Peligrosos porque pueden hacer fraude, peligrosos porque pueden inventar cualquier cosa. Esto de los ómnibus que aparecen quemados, sabiendo cómo el gobierno es capaz de infiltrar gente en las protestas, cómo incluso Carrió, lo dijo muy bien Mariano Martín,
denunció en su momento que a Bullrich le ponían la droga o la pondría ella misma, su gente, para después aparecer con grandes operativos. Esta gente que ha justificado asesinatos como el de Rafael Nahuel, que es el ejemplo más claro de haber matado a un chico por la espalda y después decir que estaba armado y que era él el que disparaba, sabiéndose, ahora como se sabe que es mentira, es muy peligrosa. Hay que tomar al gobierno en términos del riesgo que estamos corriendo, cada ciudadano, pero también la República Argentina. Han perdido la cabeza. Esto que ocurrió hoy, tan solo para salvarlo a Macri, no como presidente, ya no creo que sea eso, como candidato, para que su destrucción política no sea total antes de terminar con el régimen, los muestra dispuestos a llevar adelante cualquier acción que determine que en octubre, de una manera que no podría explicarse en términos políticos, este gobierno pueda continuar en la actividad. ¿Algo más, Julia? Sí, Víctor Hugo, quería contarte cuál es la cantidad de plata que tienen los inversores no residentes en Argentina, porque en general se mira la deuda, ¿no? Y la deuda tiene distintos componentes, tiene tenedores locales y tiene tenedores extranjeros. Lo que importa en este contexto, en esta etapa tan crítica, es qué es lo que quieren hacer los que están afuera, los que confían de la Argentina y de alguna manera han impulsado la corrida en mayo de 2018 y ahora tienen en 2019 22.577 millones de dólares, en realidad expresado en dólares, pero lo tienen en pesos, en materia de bonos, letras y todo tipo de títulos que ha emitido el sector público y el sector privado. Este es el riesgo que está de dolarización de esta plata y fuga. Si se llega a ir la mitad de esto, Argentina claramente tiene un problema de financiación, porque las reservas netas, ese cálculo que tanto le gustaba hacer a medios opositores durante el 2015, están en 19.000 millones de dólares. Están bastante más bajas que las reservas brutas que publica el Banco Central. Esto es parte de la demencia con la que está actuando el gobierno, permitir esa fuga, porque crearon los instrumentos para que esto suceda. Cuando se va esta terrible cantidad de dinero, hay que recordar cuáles eran los elementos que hasta 2015 impedían que se lleven el dinero como se les antoje, en esta enorme cantidad de dinero, que después debilita todo. Cuando hablamos de 600.000 chicos más que están en la pobreza, de 4 millones y pico, tiene que ver, no los 4 millones porque hay una pobreza que es estructural, propia del capitalismo, pero muchísimos, 2 millones por lo menos, tienen que ver con las prácticas de este gobierno. 2 líneas de lo que en el gobierno anterior hubiese impedido que esto ocurra ahora. Bueno, Víctor Hugo, había un límite que fue variando en distintos momentos, pero había un límite a la compra de dólares de parte de grandes empresas en materia de remisión o remesas de utilidades y también a la compra individual de dólares. Se fue acrecentando, el mal llamado cepo fue un control cambiario que tuvo distintas etapas, posiblemente el que reguló la compra de la clase media era el más discutible, pero la verdad es que también regulaba la compra de los grandes ricos y de los tenedores institucionales y todo ese esquema se desarmó y también se desarmó la liquidación de divisas en dólares en Argentina. Por ejemplo, los exportadores no tienen la obligación de hacerlo, lo cual te limita la oferta de dólares. Vamos a revisar... ¿Esta placa es para Cristian Romero o es para Julia Estrada? No, esta placa es para mí, Víctor Hugo, pero prometo explicarla fácil. A ver, vamos fácil. Es del tránsito, parece. En rojo, Sí. parecen 2 autopistas. Bueno, en rojo lo que tenemos es el déficit de cuenta corriente, el déficit de balanza comercial que va desde 1994 hasta 2018, sobre el PBI. Fíjate, por ejemplo, Víctor Hugo, que en los 90 siempre tuvimos rojo. Esto tiene que ver con la apertura. La mayor cantidad de importaciones respecto de las exportaciones hacía que tengas rojo comercial. Con la devaluación del 2002 mejoró. Durante el gobierno anterior, el kirchnerismo, podemos decir que se mantuvo bastante positivo hasta el 2010-2011, donde empezaron algunos problemas, y empezó a empeorar hasta entregarlo en 2015 con 2,7 de déficit de cuenta corriente. Esta es la famosa restricción externa que permanentemente hay que financiar y que el gobierno de Cambiemos claramente empeoró. Este dato de 2018, el 5,4% del PBI es un rojo que hay que financiar porque tenés una apertura en términos de importaciones que te significa un mayor gasto de dólares sobre lo que compras que sobre lo que vendes, es lo que nunca Cambiemos terminó ni siquiera de visibilizar en el discurso. Este es el problema. ¿Qué tenemos como contraparte? Porque es el espejo. La línea azul es cómo financiás ese agujero. Bueno, en los 90, siempre positiva, deuda. Fíjense cómo esta caída 2001-2012 es que el Fondo Monetario Internacional dejó de financiarnos. Y durante el gobierno anterior, en general,
tuvo un rasgo bastante positivo en el marco de un proceso de desendeudamiento. También tuvo que ver con la acumulación de reservas en el Banco Central que permitió pagar deuda. Ahora, fíjate esto, Víctor Hugo, esto es lo que dice toda la ortodoxia económica. El gobierno de Cambiemos empeoró el endeudamiento al punto tal que hoy tenemos un 7,7% del PBI comprometido en ingreso de dólares de cartera. Si esto no pasa, el modelo se cae. De hecho, durante el gobierno anterior había 2,1. Este aumento, que pasó de ser el 2,1% del PBI de dólares financieros al 7,7% del PBI de dólares financieros, es lo que hace insostenible. Y esto es lo que miran todos. Vos cada vez tenés menos forma de conseguir dólares genuinos y cada vez tenés más ingreso de dólares de afuera que te sostienen el modelo. En la medida en que estos dicen ya no va más, no va más. Si te ardían las orejas, Julia, es porque estábamos hablando con Luli de Julia, ¿no? De que es una crack, sin ninguna duda. Si no lo entendés cuando lo explica Julia, no lo entendés de ninguna manera.